Buenos días a todos y a todas. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial,
Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y lo que queremos es poder establecer qué medidas son útiles para evitar el desarrollo de las enfermedades. Y el propósito es disminuir entre 5 a 10% en 6 años la frecuencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. No nada más tratarlas, sino prevenirlas. Y para eso, a partir del 1 de enero, tendremos ya en marcha todo el proceso para que todas las personas que tengan 3 de 5 factores puedan ser inscritas y puedan ser vigiladas y a través de eso tener medidas a lo largo del sexenio para poder disminuir la frecuencia de diabetes, obesidad, hipertensión arterial. Muchas gracias. La idea es que no sea solo un reporte estadístico, sino que a partir de esto, todas las instituciones, la Secretaría de Salud, Birmex también que está participando y desde luego el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, tengan este reporte y con el dato de contacto puedan buscar a la persona para darle una solución. La solución muchas veces puede ser que espere en la misma unidad o que vaya al día siguiente o incluso que pueda acudir a otra unidad. Es como se ha estado trabajando en el último año a través del call center, de la central telefónica, pero ahora de una manera más directa con la ciudadanía, que sea la propia población quien pueda hacer este registro. Hay algunos casos en donde la receta es electrónica y el folio ya hace que automáticamente aparezcan los medicamentos que no fueron surtidos y ahí simplemente se puedan verificar. En otros lugares, sobre todo el gran reto que se tiene con IMSS Bienestar es lograr cada vez más ir a esta receta electrónica y no a las recetas manuales que pueden llegar a tener algún problema, por ejemplo, médicos que siguen escribiendo nombres comerciales y no los nombres genéricos de los medicamentos. Entonces, a partir de este esfuerzo estamos seguros que vamos a tener mucho mayor claridad de en dónde puede estar teniéndose desabasto y sobre todo de qué medicamentos para poderlos atender de manera sectorial, sobre todo en la víspera de esta compra consolidada, la más grande que se ha hecho y con el orden que ya ha sido aquí descrito. Sería todo por mi parte. Gracias, presidente. Esto es una gran prioridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se viene trabajando también con lo que empezó a hacer la administración pasada y nos va a permitir dar un mejor servicio a los derechohabientes precisamente en el punto neurálgico principal de causa de muerte de la gente en nuestro país, que es el infarto. Sí, recibieron muchas presiones de distinto tipo. Por eso es de valorar que tomaran una resolución acorde con la ley, ni más ni menos, lo mismo que hicieron en el 2009, lo mismo que hicieron en el 2012, en el 2015, en el 2018 y en el 2021 fue lo que hicieron en el 2024 para asignar a los diputados de representación proporcional y diputadas. Entonces hay que valorar esta votación que hubo por parte de 4 magistrados y la magistrada presidenta y 3 magistrados que votaron conforme a la ley y sí recibieron muchas presiones, sí tenemos conocimiento de ello. Ahora, no sé quién sea el servidor público que dio esta declaración y pues en todo caso le correspondería a él pues dar la información que tiene. Bueno, por lo menos que le informara a usted para que… Lo que pasa es que el que tengan millones de pesos y sean millonarios, pues no los hace ni inteligentes, ni sabios, ni sensibles. Entonces, hay muchos de ellos que todavía no entienden esta realidad de México de por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias, Presidenta. Sí. ¿Qué significa o qué visualiza con una frase que a mí me llama mucho la atención? Decirle a Donald Trump que cada arancel
merecería otro arancel, palabras más, palabras menos. Usted recordará la frase. ¿Qué visualiza con esto que le está diciendo a Donald Trump? Porque creo que de la carta hay muchas cosas que se pueden decir de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que no es nuestra culpa, pero esto de a arancel corresponderá otro arancel es potente. ¿Me puede dar su reflexión acerca de esto? Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Yo tengo la visión de que va a haber un acuerdo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Lo que queremos decir en la carta es que subir aranceles, y lo vamos a mostrar el día de mañana con mayor detalle, a México, lo que significaría también de este lado poder subir aranceles, pues a lo que va a llevar al final es a dañar empresas que trabajan en México y Estados Unidos y que son empresas estadounidenses que tienen decenas de años en México, ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio. Está General Motors, tiene más de 80 años en México. Si se suben los aranceles, ¿a quién van a dañar? A General Motors. Pero no solo eso, sino que los afectados principales van a ser los consumidores de Estados Unidos, que compran vehículos de General Motors. ¿Por qué? Porque al subir aranceles, pues el precio se va a elevar. Supongamos que General Motors dice, bueno, pongo una planta en Estados Unidos. Los costos de producción en Estados Unidos probablemente sean mayores que el 20% de los aranceles. Entonces, ¿qué provoca ello? Falta de competitividad frente a otras economías, a otros bloques económicos de América del Norte. Y Canadá, Estados Unidos y México, sabemos los tres que el tratado ha sido benéfico para fortalecer la economía de América del Norte y particularmente el beneficio para nuestros pueblos. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es decir, ¿qué sentido tiene arancel con arancel con arancel cuando al final eso nos va a llevar a una pérdida de competitividad de América del Norte? Y lo que queremos, pues, es complementarnos. Ahora, si el tema es la migración, si el tema es el tráfico de fentanilo, pues le damos información. México ha hecho un esfuerzo muy importante, sobre todo este año, de una política integral para atender a personas migrantes, para evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos y atenderlos previamente. A lo mejor esto no lo conoce el presidente Trump. Están de los que llegan a la frontera, que son mucho menos, 75% menos de los que llegaban en diciembre del 2023, la mitad de ellos llegan por una cita con CBP. El Banco de México siempre tiene, porque es el Banco de México quien es el principal actor, digamos, o el principal instrumento que tiene nuestro país en momentos como estos, y el banco tiene distintos instrumentos y siempre hay, porque debe haberlo, aunque son autónomos, un vínculo con la Secretaría de Hacienda, así debe ser. Pero yo lo que diría es que vamos a buscar un diálogo y vamos a encontrarlo. La carta lo que plantea es los aranceles por migración, ¿están de acuerdo? Por la caravana que viene, la caravana migrante, y por el tema del fentanilo. Y por eso es la información que le enviamos al presidente Trump. En dado caso que se concretaran estos aranceles, ¿sí se buscarían alianzas comerciales más profundas con otras naciones? Esas las tenemos. Y como o sea, México tiene tratados con otros países. Fíjense, hay algo que es importante que se conozca, que es una carta también que el día de hoy le voy a enviar al presidente Trudeau. Por ejemplo, le planteo en la carta, porque también hay hay poca información y es importante que se conozca, fíjense. Las importaciones canadienses de vehículos eléctricos de origen chino alcanzaron $1,600 millones, mostrando un crecimiento exponencial.
En el caso de México es mucho menor, mientras que la inversión extranjera directa de 2006 a 2024 de Estados Unidos y Canadá ha sido 33.357 millones de dólares en el sector automotriz en México, la de China es solamente de 590 millones. O sea, temas que no se conocen y que por supuesto que tenemos relación con China, pero nosotros privilegiamos ahí donde hay tratado de libre comercio, pues es parte de lo que se ha desarrollado. Pero ¿qué certeza tienen los trabajadores en torno al tema de que se les respeten sus derechos adquiridos como sindicalizados, por ejemplo? Y eso por un lado, para saber también quién va a tener la responsabilidad, si es IMSS Bienestar o el gobierno de la Ciudad de México, y cómo se va a resolver esta situación del tema de los pagos, porque se habla de algunas fechas que se han cumplido o de forma parcial nada más. Gracias. Podría decir, bueno, muchas gracias por su pregunta. Ha sido una inquietud y qué bueno que se da la oportunidad para poderla aclarar. Primero hicimos una mesa de asuntos laborales con todos los trabajadores. Este caso que usted menciona son 75 trabajadores aproximadamente y hay certeza laboral para ellos y se van a hacer todos los pagos antes de que acabe el año. El año. Sí. Y en el tema de los derechos laborales adquiridos, ¿esos se van a respetar? Porque entonces, ¿por qué está esta publicación en el Diario Oficial? Sobre todo porque parece que no les han… Vaya, IMSS Bienestar no es que sea completamente responsable de todos estos pagos, porque pues en cada entidad se tenían ya algunos compromisos que dicen, por ejemplo, el tema de los uniformes de 2022 que no se ha pagado. Dice IMSS Bienestar que sí, pero algunos trabajadores insisten en que no. ¿Cómo se van a arreglar estas situaciones, sobre todo el tema de la certeza laboral en torno a los derechos por lo publicado en el Diario Oficial? O sea, el IMSS Bienestar sí se está haciendo cargo, sí va a respetar estos derechos, o lo va a dejar ahí en el gobierno de la ciudad donde se terminó pues ya este… No, el IMSS Bienestar sí se está haciendo cargo de esto. Cuando los trabajadores se transfirieron al IMSS Bienestar, se transfirieron con el anexo con las condiciones laborales que tenían y eso incluye las prestaciones que tienen los trabajadores. Y entonces, ¿por qué aparece eso en el Diario Oficial de la Federación? Si pudiera haber una aclaración en torno a eso, porque pues, si está en el diario es ahora sí que… Hay que ver cuál es la demanda de los trabajadores y cuál la de los líderes sindicales. Hay que separarla, porque se respeta, si no es así me corriges, Zoe, la pertenencia a un sindicato o a otro. Entonces, hay negociaciones que son con los líderes sindicales y que los trabajadores no lo demandan, y hay otras cosas que sí demandan las y los trabajadores, y todo se atiende a partir de el IMSS Bienestar y por supuesto cuestiones que quedaron pendientes de la ciudad, pues también se atiende con IMSS Bienestar y en todo caso se busca a la jefa de gobierno.